Hola, buenas noches. Uy, hoy tengo un día. Bueno, buenas noches. Ay, mira, aquí está Marisa. Voy a... ¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Perdón porque me, me he desconcentrado, me ha entrado un mensaje ahora y estaba mirando. Vale, venga, vamos a ver. Si Arancha puede conectarse. Buenas noches a todas las personas que se están aquí está. Anda conmigo, Lleida. Vamos a ver. Esperemos que todo funcione bien a la hora de conectarnos. Tiene que estar Arancha en el otro lado. A ver, vamos a ver, porque ya empezamos a hacer cosas raras. A ver, vuelvo a conectar de nuevo con Anda conmigo Lleida y hablaremos con Arancha Hidalgo, que es una sexóloga. ¡Ay! ¿Qué Hola, es? Hola, ¿me sí, ves? te veo y te oigo. ¿Tú a mí? Oh, perfecto. Genial, genial. Pensaba, ¿sabes qué pasa? Que últimamente estamos teniendo muchos problemas con Instagram Vale, y o bien la persona que es entrevistada no lo ve, o bien espera. yo no veo a la otra persona. Y entonces es una situación complicada porque a veces cuesta un poquito recibir ese feedback, ¿no? Y la parte de comunicación no verbal que se Ya, pierde, que es tan necesaria. Bueno, pues totalmente. buenas noches, Arancha. Buenas noches. Disculpa que no me haya puesto en contacto contigo estos últimos minutos, pero he tenido algunas dificultades y no he podido hablar No te preocupes. contigo antes de esta No entrevista, te que preocupes. normalmente lo suelo hacer. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida, de verdad, y tengo que darte las gracias sobre todo porque has atendido a la petición de esta entrevista de una forma muy rápida y bueno, y como muy imprevista. Así que tengo que darte las gracias doblemente, de verdad. Gracias a ti. Arantxa Hidalgo es sexóloga y es psicóloga clínica especializada en sexología. Está trabajando en diferentes centros y uno de ellos es en el centro de Anda Conmigo, desde donde se conecta. Sí, Ella hace terapia en este centro y bueno, mmm, la verdad es que me gustaría, antes de nada, hacer una pequeña introducción de lo que es la sexología, ¿no? En sí mismo, porque me imagino que te habrás encontrado con situaciones muy, muy paradójicas, teniendo en cuenta que tú estás ofreces un servicio de asesoramiento, de atención, de acompañamiento en el ámbito más de la terapia de pareja y del ámbito de la sexualidad. Y te habrás encontrado con muchos comentarios, ¿no? Y con muchas situaciones un poco complicadas, ¿no? Si quieres explicarnos un poquito. claro. Mira, te explico. Primero, desenvolver un poquito qué es esto de la sexología. Sí, No me parece aquí como una gran perfecto. incógnita. Al final, la sexología no es nada más que una ciencia, es decir, es una disciplina científica que pretende estudiar la sexualidad humana en todos sus aspectos. Podemos Ah, decir biológicos, psicológicos, culturales, sociales, etcétera, etcétera. Al final pretende promover una salud sexual. O sea, no es más que tratar que las personas disfruten de forma placentera, consciente y, evidentemente, dentro del consentimiento de su sexualidad. Eso sería la sexología, que me preguntabas cómo, ¿qué es? ¿No? Es sí, una gran pregunta, porque sí que es verdad que dentro de terapia y fuera de ella me he encontrado muchas veces con muchas personas que no saben bien lo que haces. De hecho, el otro día hice un vídeo sobre este tema porque realmente no sé qué se piensan las personas que hacemos las sexólogas o qué hacemos dentro de consulta, cuando hacemos educación sexual, qué es lo que promovemos. No entiendo muy bien qué es lo que se piensa porque hay como un prejuicio ahí de qué es la total. sexología, qué es la educación sexual y no entienden muy bien por dónde van
las cosas ni cuesta como llegar a la gente porque se piensan que a lo mejor única y exclusivamente hablamos sobre sexo. Y yo siempre digo, sí, podemos hablar sobre sexo si lo necesitáis y si el paciente o la paciente necesita hablar sobre ese aspecto. Pero hay muchísimos otros aspectos sobre los cuales hablamos. Podemos hablar sobre aspectos emocionales, sobre autoestima, sobre disfunciones sexuales, sobre anticonceptivos, em, sobre infecciones de transmisión sexual, sobre relaciones saludables, sobre conductas de riesgo en la sexualidad. Es que podemos hablar de tantísimas cosas y la gente solo es como sexo. Bueno, sí, claro, sexo puede estar en la conversación si es necesario, pero no es lo único sobre lo que hablamos, ¿no? Y eso es como uno de los prejuicios que más me encuentro en cuanto a la terapia de sexología, de terapias de pareja, de educación sexual, sobre todo cuando das charlas. Y me encuentro mucho como que las personas es como la educación sexual, ¿no? Es como un gran tabú, es como un gran, bueno, algo que da como mucha vergüenza todavía. Sé que hemos mejorado muchísimo y es verdad. La gente es como, no, Y pero ahora mejoraremos que... más, Exacto, mejoraremos más, esa es la pero cuestión. Esa es la cuestión. Que las personas dicen como, es que hemos mejorado mucho, no os podéis quejar porque ha habido mucho cambio. Sí, es verdad. Ha habido mucho cambio respecto a años anteriores. Soy consciente de ello y súper contenta y orgullosa de que esto sea así. Pero cierto es que hay un porcentaje bastante elevado de la población que todavía encuentra el tema de la sexualidad como un tema tabú, como un tema que es bochornoso, vergonzoso, del que no se habla, que es muy íntimo y que no se puede explicar, que es cierto es que es un tema íntimo, es verdad, sí, porque otra cosa que hacemos en terapia es hablar sobre la intimidad y promover y tratar de gestionar esta intimidad. Pero es un tema que sí debemos y podemos hablar, porque hablando, y la comunicación es otro tema que se trata en terapia, es como podremos llegar a hablar con, si deseamos compartir nuestra sexualidad con alguien, podremos llegar a ese aspecto en común y a disfrutarla consciente y plenamente, ¿no? Que sea satisfactoria, que es lo más importante al final de todo. Entonces, sí, es algo que es íntimo, pero es algo que debemos comunicar y que debemos tratar de, en la medida de lo posible de cada persona, romper con este tabú y con este estigma que hay, porque es súper importante poder comunicarnos. Ya solo por, pues mira, si tengo que compartir mi sexualidad, o por si a mí me pasa alguna situación en una relación sexual y yo no lo comunico a nadie de mi entorno o no busco ayuda profesional, ¿cómo voy a saber si esa situación es normativa, si es algo que total. suele pasar y que no hay ningún problema porque pase, o si es algo que realmente sí es un problema, porque pues no dije que sí, como súper conscientemente y no sé si realmente ha sido como forzado, pero es algo que es normal porque siempre me pasa en mis relaciones y entonces no pasa absolutamente nada. Voy a saber si eso es lo que normativamente pasa o si es algo que puntualmente me ha pasado a mí y realmente me genera un problema y una controversia, ¿no? Y al final es Es- eso. Todas estas reflexiones que haces son muy interesantes, pero tenemos que entrar en el contexto, o sea, tenemos que volver al contexto del que venimos, ¿no? Venimos de una educación muy reprimida, con mucho tabú, en la que se utilizaba, yo creo, el sexo como una forma de manipular también, ¿no? O sea, la represión del sexo ha sido una forma de manipulación, una falta de expresión, ¿no? Entonces, a ver, es totalmente comprensible la situación en la que vivimos. No tanto la generación, o sea, vosotros sois una generación nueva, una generación que no ha nacido con esos tabús, pero sí que te puedes encontrar que la generación anterior, la que corresponde, por ejemplo, a tus padres o en el caso mío, a nosotros mismos, venimos de una generación en la que no se hablaba del tema sexual, no ha habido ninguna, la educación sexual ha sido cero. Pero es que me encuentro que, por ejemplo, en el caso de mis hijos, yo, por ejemplo, hoy hablaba para confeccionar esta entrevista y me decían, es que nosotros hemos recibido en clase una vez cada X tiempo un profesor que te ponía un preservativo en un plátano. O sea, algo... Y entonces piensas, claro, es que se tenían que generar situaciones como muy ambivalentes, ¿no? Porque por un lado, pues es un tema importante que forma parte de nuestra vida, porque ya no es solamente el sexo, es la sexualidad en general, forma parte de nuestra vida, forma parte de la vida y además es un elemento importante de nuestra vida y ya no solamente hablando de sexo, sino todo lo que se genera alrededor del sexo, ¿no?
o de la sexualidad, mejor dicho. Sí, sí. Y en realidad se trata de una forma como muy, no sé, nadie, nadie haría, nadie acompañaría a alguien, hablamos de educación, por ejemplo, no acompañaríamos a alguien sin un profesional, ¿no? O sea, si tú necesitas hacer una formación o necesitas hacer alguna cosa para formarte, para dotarte de conocimientos, para hacer algo, te formas a través de un profesional. Y en cambio el tema de la sexualidad se ha dejado ahí un poco de cualquier manera. ¿No? Sin amparo de ningún tipo, ¿no? Y es algo muy importante porque estamos viendo muchas consecuencias que se están generando en nuestra sociedad en el día de Mm, hoy. totalmente, totalmente. Al final, recuperando un poco lo que decías, ¿no? Al principio de, o sea, es que la sexualidad muchas veces ha sido como una forma de represión a las personas, Ujú. ¿no? Y cierto es, porque al final, cuando existe el concepto de todo el tema de la virginidad, al final, la virginidad no es más que un constructo social que hemos construido para ver quién, por decirlo de alguna forma, se ha puesto esa etiqueta o se la ha quitado ya, ¿no? Tú eres virgen, pues todavía tienes la etiqueta, ¿no? Como quien desprecinta una botella de champán, pues venga, la hemos desprecintado, pues ya le hemos quitado la virginidad. ¿Qué concepto es ese? O sea, de verdad, es algo como muy arcaico y pienso que es simplemente para poder etiquetar a las personas, y es algo que tenemos que hacer las personas humanas, ¿eh? De categorizar. Sí, Y necesitamos como tener una organización social y categorizar a las personas en grupos, y es ahí donde entiendo que es para nuestra mentalidad, pues para nuestros esquemas mentales, ¿no? De estructurar pues todo en cajitas y poder comprender mejor la realidad, pero las etiquetas no tienen esa arma de doble filo que pueden ser muy buenas para ciertas cosas, porque bueno, puede ser un sentimiento de pertenecer a un grupo, de comunidad, pero al mismo tiempo de etiquetar a una persona y ya va con esa etiqueta toda la vida como un estigma, como algo que se denota como negativo. Entonces, si a eso le sumas la falta de educación sexual que ha habido a lo largo del tiempo de personas no formadas en este ámbito, realizando charlas, explicando cosas y demás, nos encontramos con una generación desinformada, que la información que recibe son personas no profesionales que saben lo que saben porque o lo han leído o han hablado con compañeros, con compañeras, amigos, amigas y demás, y no tienen más información al respecto. Entonces se vamos formando generación a generación de mala forma, por decirlo de claro, alguna forma, ¿no? Es como, yo te claro, formo, pero no te formo con las herramientas adecuadas ni con los recursos que deberían de ser. Al final, ahora sí, totalmente. sí que es verdad que con el programa de, por ejemplo, el programa de salud y escuela en institutos y demás, que van profesionales sanitarios, que están enfermeros, si no me equivoco, enfermeras que hablan sobre salud sexual y sobre el tema de la afectividad y demás, pues ahí sí ya existe ya se ve, ¿no? Como un pequeño ápice de formación de personas sí formadas en este ámbito que van trasladando dicha información. Pero es que hasta ahora se ha visto como todo muy poco pautado de, bueno, pues tenemos que hablar sobre sexualidad en las aulas. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, yo me he leído un libro, yo... Ya, Es claro, verdad. está muy bien y genial que nos formemos, de verdad. Genial por los docentes que se hayan formado y que hayan podido trasladar esta información a las personas las generaciones que van viniendo. Pero sí que es verdad que teniendo personas profesionales que se han formado y demás, vamos a aprovechar estos Claro, recursos tan ricos y tan potentes para trabajarlo de verdad. claro, totalmente de acuerdo. Yo aquí se me plantea bueno, tengo una serie de preguntas, pero se me plantea saliéndome un poco y aprovechando el discurso que tenemos ahora, Claro, se me plantea una situación, ¿no? La educación sexual, ¿dónde se tiene que dar? ¿En la escuela o en casa? yo pienso que en ambos lugares, en ambos lugares. En ambos lugares. Pero claro, como partimos de esa falta de formación y de conocimiento, pues ahí es donde quiero llegar yo también, ¿no? La Exacto. educación sexual deberíamos volver otra vez nosotros a las aulas, ya sé que queda un poco así, pero deberíamos formarnos como educadores de nuestros hijos, ¿no? Porque la educación sexual no es solamente el sexo que tenemos nosotros, ¿no? No solamente es el sexo, son muchas otras cosas. Exacto. Pero bueno, vamos a ir avanzando porque yo también en esa reflexión que había hecho, en esa autorreflexión que había hecho yo mientras preparaba la entrevista, pues me planteaba eso, ¿no? Los prejuicios que tú te encuentras en el día a día, ¿no? Respecto a tu profesionalidad, ¿no? No, no tu profesionalidad, sino a tu especialidad, ¿no? Sí, es lo que te
comentaba, ¿no? Que no es fácil teniendo en cuenta que la sexualidad continúa siendo, aunque sí hemos avanzado muchísimo, continúa siendo un tema tabú, es un estigma. A muchas personas les cuesta muchísimo. Yo normalmente a mis pacientes cuando hago terapia, si vienen por un tema de sexualidad, pues ya hablamos de ello. Si vienen por la vida de pareja, valoramos. Y pues una de las preguntas es, ¿cómo son las relaciones sexuales? Y hay mucha gente que se queda como, ¿pero qué me está preguntando? Y yo les digo, a ver, ¿a qué hemos venido? Hemos venido a generar un cambio, a mejorar nuestras relaciones, a mejorar nuestras emociones, a gestionar autoestima, al motivo de consulta que sea. ¿A qué hemos venido? A ser sinceros, a ser sinceras, a comunicarnos, a poder trabajar. Entonces, contra más muros me pongas para poder llegar a conocerte, a entenderte, a comprenderte, más difícil será avanzar en el proceso terapéutico. Tú desde el minuto uno muestras sinceridad, te muestras con comunicación y demás, podremos trabajar mucho más fácil que si muestras Claro, reticencias. Entonces, claro. como la sexualidad es un tema tabú, mucha gente se encuentra como, ¿pero qué me está preguntando? Pero ¿cómo me preguntan sobre el Está sexo? metiendo en mi vida Pero es que personal, aquí en mi hemos intimidad. venido. Exacto. Claro, Y evidentemente, repito, es una intimidad y sí, es un tema que es la intimidad y la sexualidad implica intimidad siempre. Pero, un momento, ¿de qué estamos hablando y a qué hemos venido aquí? ¿Tú de verdad quieres crear un cambio en tu vida para mejorar tu malestar por el cual hayas venido? Pues necesito que uses la sinceridad y la comunicación para poder avanzar en el proceso. Si no, vamos a estar ahí estancados y mi intención es que tú, tu proceso, lo termines lo antes posible. Yo no quiero tener pacientes soluciones, que claro. estén, exacto, no quiero tener pacientes que sean dependientes y que estén en terapia, no sé, muchísimo tiempo, porque eso no es mi objetivo. Mi objetivo es No. que vengan y el proceso terapéutico sea lo más corto posible dentro de la situación de cada persona. Por tanto, comunícate, expláyate y vamos a través de ahí a trabajar las cosas que te preocupen, pero cuesta. Claro. ¿Tú crees, tú crees que hay suficiente información de divulgación actualmente de calidad para acompañar estas etapas de la infancia y de la adolescencia? No, no, Porque no, no. sí que vemos muchas series, vemos muchos programas, pero ¿cómo se trata esa información? Bueno, claro, la extensión es amplia, porque es muy amplia, pero nos encontramos tanto de cosas realmente profesionales, de información realmente que funciona y que está bien hecha y que está bien editada, o sea, bien creada, pero también nos encontramos cosas que muchas veces lo que hacen es distorsionar, ¿no? Pero el problema está en que hay poca información, porque realmente mucha información no hay. Entonces hay como poca información y como muy sesgada, ¿no? Y Ujú. como te decía antes, ¿no? Pues ahora sí que hasta el programa de Salud y Escola o la maratón de TV3 que ha promovido todo el tema de salud sexual y reproductiva, sí que hay cosas que se van haciendo y gracias a todo esto, pues se puede invertir más dinero en la investigación, se puede ir trabajando más aspectos de educación sexual. Sí, y de verdad, soy consciente de que hemos mejorado mucho, pero todavía queda un largo camino y creo que falta... Que tenemos mala conexión. Bueno, en concreto creo que Arancha no tiene una buena conexión. Ay, Arancha, perdón, disculpa. Creo que te has quedado congelada. No ¿sí? sé si te has dado cuenta. Vale, vuelvo. No, no te preocupes. Es que no sé si tienes mala conexión a Internet. Ahora parece que se ve mejor. No Sí, yo es que sé si la has dado o no. Otra vez te has vuelto a congelar. según Es que creo que no tienes muy buena conexión. ahí, ¿Qué estás ¿no? con wifi o con datos? Ahora, no, ahora ya me he puesto con datos, a ver si ahora va mejor. Vale. No Bueno, otra vez te has vuelto a quedar. No lo sé. sé. Personas que nos ven, a ver si nos dicen si te ven bien o no. No sé. Hola, Bueno, sí, sí. Continúa. vale. Ahora he cambiado datos, a ver si va mejor. Creo que se queda colgada. Bueno, no te preocupes, tú iremos adaptándonos a la situación que tenemos, tú tranquila. A Vale, ver, sí, ahora mejor. continúa. Vale. Decía Sí, más o que, menos. vale, No te preocupes. vale. Decía que Elena sí nos que es verdad. dice que se congela.
Jolín, vale, Elena dice se congela. vale. Bueno, no te preocupes, tranquila, tranquila. Es que hasta ahora, como te hemos visto bien, ¿no? Yo no tenía ningún problema, ¿no? Bueno, la imagen no era del todo nítida, pero te iba viendo bien y yo te oía bien, pensaba que todos que recibíamos la señal bien, pero ahora he visto que en varias ocasiones te quedabas. Igual al Vale. hacer el cambio, de wifi a datos, a lo Mm, mejor. Bueno, igual continúa. es eso. De momento Vale, te veo bien yo. vale. Si no, bueno, si lo oigo, paro y a ver si podemos solucionarlo. Vale, decía que sí, que está muy bien porque ha salido como pues, el tema del maratón de TV3 de salud sexual y reproductiva, el tema del programa de salud y escuela, que está muy bien y que sí que tratan temas y abordan desde la educación sexual, uno, pues, por ejemplo, desde la escuela y el otro más desde a nivel de familia, porque inviertes, porque puedes donar, bla, bla, bla. Es genial. Pero sí que es verdad que en temas series y programas, hace relativamente poco salió el programa de la generación porno, ¿no? Y es un Sí, programa, vale, y es un programa que está muy bien, que realmente había muchos datos, pero sí que es verdad que me dio la sensación, porque yo luego a raíz de todo este programa y a raíz de todo el tema de la maratón, fui a dar pues muchas más, las asociaciones de familias de las escuelas tenían como muchísimo más interés para poder ir, que una persona sexóloga fuera y hablara sobre este tema y demás. Entonces, sí que es verdad que tuve como diversas situaciones en las que poder conversar y dialogar con distintas familias y me expresaban eso, que era un programa que fue como pues muy enriquecedor y demás, pero que también les había alarmado mucho. O sea, es algo que generó como mucha alarma a nivel de familias y había sido como muy alarmista. Y luego es como, vale, genial, sabemos qué pasa esta situación, pero ¿qué hago al respecto? O sea, ¿qué ya. recursos uso? ¿Cómo lo gestiono? Hay muchos padres como padres y madres, familias en general, como muy preocupadas de, ¿y yo ahora qué hago? O sea, ¿qué solución aporto viendo los datos tan alarmantes que hay? ¿Cómo lo gestiono? ¿Qué es lo que hago? Entonces, sí, han salido programas, sí ha salido, pero son más programas informativos, más programas que explican, que comentan, que hablan de datos, pero que no aportan recursos ni herramientas para que las familias, para los profesionales de la educación, digan, vale, yo cojo esta herramienta, cojo esta otra, para plasmarlo luego en las aulas. Claro, abordar ese tipo de alarma que se ha generado respecto a este tema que hasta ahora se ha tenido arrinconado pues, por una cuestión cultural, una cuestión de X, ¿no? Pero que ahora, y seguimos sin hacer los deberes, pero pasa mucho en esta sociedad, ¿no? Se toma conciencia de una situación, pero temporalmente, o sea, yo conozco la situación, la problemática que hay y ya está, y lo dejamos ahí, ¿no? Aquí las familias seríamos nosotros los que tenemos que poner, o sea, exigir de alguna manera que se trate el tema, Mm. ¿no? O sea, en forma de autoconocimiento, de ponernos al día nosotros para poder cubrir las necesidades familiares que tenemos a nivel de nuestros hijos, nuestros adolescentes, eh, y ya no solo adolescentes, desde la etapa infantil, porque eso es otra cosa que tendríamos que tratar, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, hablaba con familias para confeccionar esta entrevista, preguntaba, ¿qué dudas tenéis? ¿No? ¿Qué es lo qué dudas os surgen? Y te preguntan, vale, ¿desde cuándo tenemos que empezar a hablar de sexualidad? ¿No? Y claro, hablar de sexualidad, todos somos seres sexuados. Por lo tanto, ¿qué respuesta darías tú? Que es importante que abordemos las sexualidades de la infancia, evidentemente adecuado a cada etapa evolutiva y a la edad y Claro, madurez de la persona a la que estamos trasladando la información, eso por supuesto, pero que cuanto antes lo trabajemos será mucho más fácil evitar y prevenir conductas de riesgo, abusos sexuales infantiles, agresiones sexuales y un largo etcétera de cosas que pueden llegar a pasar y que podemos prevenir con una conversación, con una educación sexual. Y al final creo que hay algo que es como muy importante y que no pensamos, ¿no? Que a veces como hijos, hijas y demás, solemos o tendemos a creer que las familias, los padres, madres, saben todo. O sea, ellos conocen todo sobre la educación sexual y no es así. Y como familia, aceptar que no lo sabemos todo y que no pasa nada. Yo me dedico claro. al tema de la educación sexual y hay muchas cosas que a veces se me escapan. El otro día, que te lo comenté, que había un chico en consulta que me explicó lo que era un beso arcoíris. Un término así era, ¿eh? Un beso arcoíris.
No, a todo el rato, porque el beso arcoíris, porque el beso arcoíris. Al final le dije, oye, un momento, ¿qué es el beso arcoíris? Porque de verdad no lo conozco y me dedico al mundo de la sexología y no lo conozco. Pues el primer paso es, oye, yo acepto que no lo conozco Claro, y a mí si mi hijo o mi hija me viene a preguntar algo que desconozco, oye, mira, pues yo esta información no la tengo, pero me comprometo a buscar un rato para pasarlo juntos, juntas y buscamos información sobre ello, valoramos a ver cómo lo podemos abordar, qué es lo que sabemos, qué información hay, luego lo compartimos y a ver qué es lo que hemos encontrado y a qué consenso llegamos de información. Y eso está genial, porque estás dando un espacio seguro y libre a, primero de todo, a que se sientan seguros y seguras a preguntar información sobre esto, que es difícil preguntar muchas veces. Y segundo, a, oye, mira, yo soy una persona humana y tampoco tengo la respuesta para todo. Y no pasa nada. claro, Tú no tampoco la pasa vas a nada. tener. Exacto, y tú tampoco la vas a tener siempre porque es normal. Somos personas y hay información que se nos escapa. Nadie nace aprendido o aprendida y a lo largo de los años vas aprendiendo. Y está genial. Y está súper bien poder aprender. ¿Y qué más enriquecedor que aprender conjuntamente? Pues oye, Claro, ¿qué te parece si totalmente. tú buscas por tu lado qué es, yo busco por mi lado, nos encontramos y lo abordamos y a ver qué hemos encontrado, hacemos una lluvia de ideas, valoramos y compartimos ese espacio donde encima fomentamos el vínculo y la comunicación asertiva y sincera? O, vale, no, es que prefiero que mi hijo o mi hija no busque información por su cuenta porque ningún problema. Vamos a buscar tú y yo conjuntamente información, vemos qué sacamos, apuntamos las cosas más importantes y a ver qué conclusión sacamos. Y luego, pues lo podemos preguntar a una profesional de la sexología o a alguien que esté formado en educación sexual y valoramos. Y buscamos por Instagram, redes sociales, engancha mucho a los jóvenes. Entonces, buscamos por redes sociales a alguna profesional especializada en ese sector y valoramos a ver qué encontramos. Y mira, pues ahora le enviamos un mensaje a ver si nos contesta. Que no, vemos si en sus publicaciones. Es que, de verdad, las herramientas que hay hoy en día son muy poderosas, pero también tenemos que saber usarlas bien. Utilizarlas. Claro, Exacto. pero yo pienso que para mí esto es una, bueno, pues es como que me deja más tranquila, ¿no? El pensar que quizá a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Mira, fíjate que like más chulo, ¿lo estás viendo? Sí, lo he visto. Las cosas serán diferentes, ¿no? A partir de ahora, pero tenemos otra forma de ver las necesidades. Ya no hay tanto miedo, no hay tanto tabú, pero sí que sigue habiendo conductas insanas de la falta quizá de cómo abordar las situaciones que estamos viendo ahora en este momento que surgen por la falta de formación o por la falta de información, ¿no? Porque nos parece que está todo a nuestro alcance, que tenemos toda la información, pero como ellos van solos muchas veces, los adolescentes, la gente, los niños, porque los niños hoy día tienen una herramienta muy potente a su alcance que muchas veces no están en condiciones de utilizar bien. Entonces, y no por eso yo estoy a favor de que se eliminen los móviles ni que no se tenga acceso al mundo de la tecnología, ¿no? Pero hay que hacerlo bien, ¿no? Tiene que ser acompañado y eso es lo ideal, ¿no? Pero nos encontramos con situaciones muy complicadas y muy alarmantes en las que, por ejemplo, hay niños que tienen conductas agresivas contra otros compañeros suyos, menores. Y eso, la verdad es que es una situación muy complicada, que no tenemos ni tan siquiera recursos para abordar ahora en este momento, porque son cosas que no habíamos oído nunca o no habíamos visto nunca o no se habían dicho nunca, que no sé si en realidad todas estas cosas ya vienen de más atrás, ¿no? Y que antes no se sabía. ¿Qué opinas de esto, Arancha? Pienso que hay un problema social y es que vivimos en la sociedad de la inmediatez. Y ahora quiero, pues no sé, hay algo que no conozco o que desconozco y que no tengo información sobre ello. Y es tan fácil como encender mi móvil, buscar la información y el primer enlace que me aparece, leer y ya está. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que todo sea inmediato, que todo sea al instante, que todo... Antes, si tú tenías una duda sobre algo, tenías que ir a la enciclopedia, buscarlo. Y no digo que esté mal, ¿eh? Al contrario, el uso de las nuevas tecnologías puede aportar mucho. Estamos acostumbrados ya. Te vuelves a quedar congelada, Arancha. Qué rabia me Se ha da. cortado. ¿Se ha parado? Nos hemos congelado, ¿no? Bueno, para mí te has congelado tú.
o es la mía en realidad? Ahora sí, ¿Ancha? Oh, qué pena. Merche. Te- nos hemos ido las dos también, o sea que no debemos tener demasiada buena conexión. Cuánto lo Vale. siento, de verdad. Bueno, Sí, 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 ¿ves? seguimos. Elena dice que nos hemos ido las dos. Sí, sí, esto dicen. Bueno, estabas comentando lo de que, bueno, que está muy bien el poder de forma rápida a la información, pero que a veces no se hace demasiado buen uso, ¿no? No sé si ibas por aquí. Exacto, sí, es lo que te decía, ¿no? Que al final tenemos tanta costumbre de que todo sea inmediato, que todo sea automático, que no sabemos tampoco cómo gestionar la frustración, la paciencia, y muchas veces esa frustración termina derivando en ira, en rabia, en violencia, ya sea verbal o física. Todas estas cosas es porque no tendemos a practicar pues, todo el tema de la paciencia, no Claro, frustrarnos, porque estamos acostumbrados de quiero esto, lo tengo yo, quiero esto, lo tengo yo. Y es así todo el rato, constantemente en la sociedad. Y eso, ya te digo, no es que sea un problema en sí mismo, porque las nuevas tecnologías realmente aportan muchísima diversidad, muchísimas herramientas y muchísimos recursos, pero al mismo tiempo es, como te decía antes con las etiquetas, un arma de doble filo, que depende de donde tú puedas y quieras usarla y cómo lo hagas. Entonces, tenemos que aprovechar todos los buenos y todos los recursos beneficiosos que nos puede aportar y también saber y tener en cuenta que también hay otras cosas que no serán tan beneficiosas. Pero dentro de ello, el uso de las nuevas tecnologías no tiene por qué ser malo, aunque debemos saber que existen esas claro, conductas que se pueden desenvolver luego de riesgo, como decías tú, pues agresiones a compañeros de la misma edad, porque pues que a lo mejor no sabemos gestionar la frustración, la rabia nos desborda, la ira, y por eso hay muchos infantes que luego acuden a terapia, porque realmente necesitan esa gestión emocional. claro, total. Y es muy importante, es muy, muy importante. Dice, yo pienso que todo no puede ser inmediato. Claro, sí. Es que, bueno, aquí jugamos con los tiempos también, ¿no? Y con un montón de factores que, bueno, pues que nos perjudican en este caso. ¿Por qué no hablamos un poquito de la educación sexual? Hablábamos antes de que la educación sexual, pues como seres sexuados, seres sexuales, debemos, pero como padres muchas veces pues nos sentimos, uy, no sé si me estás, me, nos hemos perdido, ¿no? Sí. Bueno, no te preocupes. Como padres, hablando, me refería al tema de la educación, ¿no? De la educación sexual. Desde que tenemos un hijo, claro, muchas veces podemos llegar a pensar, hoy, ¿y cómo le voy a hablar yo de sexualidad a mi hijo que tiene 3, 4, 5 años? ¿Cómo, poniendo sentido común a esta situación, Ujú. hasta qué nivel, o sea, qué nivel de información o de comunicación podríamos tener con nuestros hijos desde la infancia como padres? No sé si he expresado bien la pregunta porque la estoy formulando de cabeza y no sé si te la he hecho bien, pero se entiende la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hablar? ¿Cómo tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que comunicar a nuestros hijos respecto al tema de la sexualidad? Es lo que te decía antes, ¿no? Que según Claro, cada etapa evolutiva de las personas, debemos enfocar un tema u otro y adaptado al nivel de la etapa evolutiva y al nivel madurativo de la persona a la que se lo de estamos esta misma trasladando. persona, claro, Exacto, exacto. exacto. Puede haber dos personas que tengan 2 años y a esas dos personas a lo mejor no le puedo trasladar la misma información porque por nivel madurativo no están en el mismo punto. Y no pasa Ujú. absolutamente nada, simplemente es adaptarme a lo que yo me encuentro. Por tanto, yo creo que en la etapa de la infancia sí que podríamos hablar más de todo el tema de las partes del cuerpo, las diversidades corporales. Es súper importante también hablar de los secretos, porque los secretos hay muchas veces que cuando pasan abusos sexuales infantiles,
las personas adultas tienden pues, a cometer esos abusos y les dicen a la persona infantil, ¿no? Como, no, pues esto va a ser nuestro secreto, esto no se lo vas a contar a nadie. Claro, si le hemos dicho toda la vida a nuestro hijo o hija que los secretos no se cuentan, pues el niño o niña dirá, pues que los secretos no se cuentan. Pero si tú le Claro, explicas a tu hijo los secretos buenos y los secretos malos, los secretos buenos puede ser una fiesta sorpresa. Los secretos buenos no se pueden contar porque tú le vas a hacer una fiesta sorpresa de aniversario a tu tío, por lo tanto es un secreto y esto no se lo podemos explicar. Pero un secreto malo es algo que pueda generar incomodidad, es algo que pueda generar malestar, algo que realmente no quieras hacer. Algo que no quieres hacer quiere decir que si yo tengo un hijo de 2 años y mi hijo de 2 años me dice que no le quiere dar un beso a su tía, yo no le voy a obligar a mi hijo de 2 años a darle un beso a su tía. Yo le voy a decir, tienes, por ejemplo, le podemos dar opciones, no tienes opciones. Tú a tu tía si quieres y si te lo pide le puedes dar un beso en la mejilla. Si no quieres, se lo dices, oye, no quiero darte un beso en la mejilla, pero proponer opciones. Podemos chocar la mano, podemos darnos el puño, podemos saludarnos en la distancia, proponer opciones en las que ellos y ellas se sientan cómodos y que puedan decidir qué es lo que quieren hacer. No como, es que es tu tío o tu tía, o es que es tu primo, es que es... y te quiere mucho, se lo tienes que dar. Entonces estamos enseñando a nuestros hijos o hijas que porque alguien le quiera, tienen que hacer lo que él o ella diga. Y no es así. Entonces debemos enseñarles a que pongan esos límites ya desde la infancia para que luego no suceda nada más. Que aprendan a ser autónomos o autónomas desde etapas de atención primaria ya, o sea, desde los inicios, para que luego no les pueda suponer ningún otro aspecto que les genere un malestar. Por eso, diferenciar entre secretos buenos y malos es un tema que abordamos desde la infancia. El tema de que hagan lo que realmente quieran en aspectos de, evidentemente con unos límites, ¿eh? Eso está clarísimo. Pero pues si yo no le quiero dar un beso a mi tío, no le voy a dar un beso a mi tío, porque es que no me apetece. Entonces, también claro. para eso, enseñarle las diferentes partes del cuerpo, por favor, llamándoles genitales por su nombre, igual que yo al ojo le llamo ojo y no le llamo, no sé, almendra, pues a mi vulva o al pene le voy a llamar vulva o pene. No le voy a llamar palo, no le voy a llamar concha, no le voy a llamar pepe, no. Vamos a llamar las cosas por su nombre porque luego se desdibujan los límites y Total. vamos a dar a entender que los genitales es algo privado. ¿Y qué son las zonas privadas? Las que suelen estar cubiertas por ropa, ¿no? Tú normalmente cuando, pues no sé, vas a la playa, tienes pues, que sacar toda la ropa y te quedas en bañador. Cuando te quedas en bañador, ¿qué zonas y zonas que están tapadas? Vale, pues la vulva, el pene, son las zonas que están delimitadas y que son privadas. Por tanto, te doy a entender que esa zona es privada y que ahí solo va a poder tocar quien tú decidas que toque. Por eso yo cuando voy a duchar a mi hijo o mi hija le voy a preguntar, oye, te voy a duchar ahora mismo, te voy a lavar el pene, la vulva. ¿Quieres hacerlo tú? ¿Quieres que lo haga yo? ¿Me das permiso? Y ahí ya estamos educando en el consentimiento, y no solo en temas de abusos sexuales infantiles, sino que en la etapa de adolescencia van a entender que han de tener el consentimiento de la otra persona para poder hacer según qué acciones. Entonces ahí estamos marcando los límites personales y los límites de las personas del entorno. Y ahí ya van a marcar la diferencia en consentimiento, en respeto, en que sea recíproco y mutuo. O sea, con esos simples 3 consejos en la infancia vas a determinar muchas cosas en la primaria y en la adolescencia. Y ahí ya en la Claro, infancia podemos trabajar muchísimas cosas. muy importante esto que estás diciendo, ¿eh? Porque muchas veces nos dicen, no, no, es que sobre sexualidad hay que hablar, hay que tratar la sexualidad desde el principio, desde que son pequeños. Y muchas familias pues se desorientan porque piensan, bueno, pero claro, ¿cómo le voy a hablar yo de sexo a un niño de 5 años? Si no va a entender nada, evidentemente. Por eso estos temas hay que tratarlos de forma natural desde el principio, o sea, teniendo en cuenta cada una de las edades y sobre todo esto que tú has dicho, ¿no? El nivel madurativo de cada uno. Exacto. Porque hay niños de 5 años que no tienen nada que ver con otros niños de 5 años, que son sus hermanos o sus familiares o un niño de su clase, ¿no? Ujú. Entonces es muy importante todo eso. Eh, También me gustaría decirte o preguntarte si nosotros no hemos tenido esta dinámica de comunicación, ¿no? No hemos tratado estos temas de forma tan natural, sin estigmas, sin problemas, en la etapa infantil. Luego nos encontramos que llegamos a la etapa adolescente y estos temas, pues como que no estamos habituados a tratarlos en familia
pues que yo como madre intente hablar con mi hijo, jolín, qué lástima. Se había cortado. No pasa nada, no pasa nada. Te decía, Arancha, que cuando como familia no hemos tratado esa etapa infantil con esa apertura de comunicación, esa apertura comunicativa y con esos conocimientos o con esa, bueno, pues esa comunicación, cuando llegamos a la adolescencia, puede ser que nos encontremos que ya no podemos tratar muchos temas porque en realidad pues se ha generado ahí una situación de estigma, una situación de tabú que hace difícil la comunicación, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos abordar esa situación ahora que, bueno, pues hay una etapa de esa educación sexual que no se ha abordado en condiciones? Claro. A ver, es importante saber que, primero, que no seréis nadie, ni la primera ni la última familia que no ha abordado la educación sexual desde la infancia. Claro, por Es supuesto, por súper supuesto. común y ni culpabilizarnos, ni responsabilizarnos como es que es mi culpa, es que he sido yo, es que porque no lo he hecho antes. Es normal, o sea, de verdad, es súper comprensible porque llevamos mucho tiempo viviendo y relacionándonos así con la sexualidad y es totalmente comprensible. Entonces, primero, quitarnos la culpa. Eso es lo primero. Entonces, a partir de ahí, empezar a abordar con nuestros hijos o hijas. Entonces, pienso que es como muy importante, independientemente de la etapa en la que nos encontremos, de igual que sea la infancia y que la adolescencia, pero ahora vamos a centrarnos en la adolescencia. En primer lugar, ser capaces de proponer a escuelas, institutos y demás que programen dentro del currículum escolar y educativo eh, charlas, conferencias, programas de educación sexual. En primer lugar, porque hay personas profesionales que muchas veces plantean, por ejemplo, yo misma, cuando planteo un programa educativo de educación sexual a escuelas, les digo, vamos a hacer, por ejemplo, 6 sesiones, ¿vale? Por decir algo, 6 sesiones, de estas 6, 5, 4, tienen 2 opciones, 5 van a ir destinadas para los adolescentes y una de ellas va a ser para las familias, para dar herramientas, para dar recursos, para dar formas para gestionar todo este tema en casa, ¿vale? Qué O podemos hacer 4 con el interesante, muy exacto, bien podemos hacer 4, enfocado. exacto, sí, 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 sí. Podemos hacer 4 con los adolescentes y luego 2 con las familias si lo necesitan, ¿no? Pues yo muchas veces cuando planteo los programas educativos es esto, pues vamos a hacer 4 sesiones y la quinta va a ser para las familias. ¿Por qué? Porque se necesita y es real. Porque como os he dicho, nadie lo sabe todo y tenemos que entender y ser compasivos y compasivos con nosotros mismos, que no pasa nada. Que yo soy la primera, aunque sea profesional en este ámbito, que hay cosas que se me escapan y no pasa nada. Entonces, el primer paso es reconocerlo, ser compasivos y entender que es normal y natural. Entonces, primero, proponer a la escuela que hable con alguna persona profesional para que venga a nuestro centro para darles información a nuestros hijos e hijas y a nosotros como familia, y luego crear espacios seguros en casa. ¿Qué quiero decir con eso? Dar todo el margen posible y confianza en que nuestros adolescentes puedan preguntar, que puedan informarse, que haya este espacio de comunicación, de te explico lo que me ha pasado, te dejo hablar, válido lo que tú me estás diciendo. Porque claro, si viene un adolescente que, pues venga, va, te vas a recoger por el instituto y nos vamos para casa. Y mientras yo estoy conduciendo, me está explicando cómo ha ido su día. Y yo ese día, pues por lo que sea, estoy más con la cabeza a otro lado que tal, y a lo mejor me está queriendo decir algo con eso que me está explicando, ¿no? O no. O simplemente me está explicando pues que la clase de matemáticas hoy le ha ido muy mal y no le gusta esa clase de matemáticas porque tal. Y yo, en medio de la conversación, le digo, ay, ¿qué? ¿Qué habías dicho? Es que no te estaba escuchando. Ahí estoy como invalidando a esa persona. ¿Cómo no, verdad? Ahí Claro, estoy invalidando a esa persona de algo que a lo mejor para mí no es importante, pero para él o pero ella para sí. ellos sí. Exacto. Entonces ya estoy como creando esa sensación de mi madre o mi padre no me escucha, paro de contarles según qué cosas porque no le da importancia, porque Ya, aunque para mí sea importante, para mi madre o para mi padre
no lo es, para mi familia no lo es. Por lo tanto, yo me lo callo y ya no creo ese espacio de seguridad. En cambio, si yo voy conduciendo y me va explicando y yo valido, o en ese momento, pues tengo un mal día, todo el mundo tiene un mal día. Le digo, oye, mira, ahora esto que me estás explicando, no puedo estar atenta porque estoy conduciendo, porque he tenido un mal día. ¿Qué te parece si esta noche destinamos 20 minutos, 30 minutos y me explicas qué tal te ha ido el día, qué es lo que te ha pasado y vemos en lo que te puedo ayudar? A lo mejor no te puedo ayudar en nada, pero a lo mejor sí. A lo mejor te puedo dar alguna herramienta, o a lo mejor simplemente la ayuda que necesito en ese momento como hijo o hija es que tú me escuches, que tú me Claro, escuches y sentirme validado en ese aspecto. Simplemente con eso ya estamos creando un espacio de seguridad, de tranquilidad, de comprensión y que la próxima vez que a nuestro hijo o hija le pase algo, va a venir a preguntarnos porque sabe que le vamos a validar, porque sabe que le vamos a escuchar, a comprender, que va a poder ser comunicado, que no le vamos a juzgar. Es súper importante crear estos espacios. Entonces, primero, programas educativos en las escuelas. Segundo, comprender que no lo sabemos todo y que no pasa nada. Tercero, crear ese espacio seguro en lo que las personas adolescentes se sientan tranquilas y cómodas para poder expresarse y comunicarse. Y a partir de ahí, que hagan preguntas, que indaguen. Y si encontramos un espacio en el que nos están preguntando y podemos aprovechar de, no, pues es que María y Carla ahora son pareja y quieren, pues tuvieron una relación sexual. Vale, pues a lo mejor ahí nos está dando como un mini espacio en el para que poder meternos. poder tratar ese tema Exacto, exacto, o abrir a otros temas similares. exacto, totalmente. Entonces ahí podemos ya plantar una semillita para empezar a tratar la educación sexual. Bueno, que no lo tenemos todo perdido, ¿no? No, claro Entonces, que Arantxa, no, claro que no. bueno, mira, aquí se están dando, mira, aquí, por ejemplo, Elena Martínez Prieto me dice, tema de la transexualidad, en esta época, no lo teníamos previsto este tema, pero no sé si nos puedes dar alguna pincelada, si te has encontrado pues algún caso en consulta o demás, cómo abordar el tema. Claro, primero de todo, como he dicho hasta ahora, validar. Validar con el motivo con el que se nos venga, ¿no? Pues mira, mamá, papá, me siento así, me siento de esta forma. Al final, los temas de educación sexual no distan mucho de otros en cuanto a gestión, ¿no? De al menos los primeros pasos de, vale, alguien viene a mí por este motivo, en este caso la transexualidad, ok, yo te escucho y creo este espacio para que tú puedas trasladarme todo lo que tú sientes, lo que tú piensas, qué te está pasando, cómo lo estás gestionando. Y entonces ahí solo yo escucho, traslado y valido. Siempre, validar las emociones de la persona que nos está diciendo. Porque a lo mejor esta persona nos viene con un malestar que realmente es como, es que yo le puedo ir a mi familia de, es que no sé si me siento mujer o si me siento hombre, porque no lo tengo claro. Entonces, a mí, que me reciben como, va, hombre, va, no digas tonterías, ya me voy a cerrar. Se me voy a Claro, cerrar porque voy a pensar, es que están pensando que lo que les estoy diciendo es una tontería, que esto que me pasa no es importante, que les da igual. Por lo tanto, ¿qué me dice a mí que el día de mañana cuando me pase otra cosa tengo que ir a decirse? Pues no, ¿vale? Entonces, yo, oye, mira, es que no sé si me siento mujer, es que no sé si me siento hombre. Vale, ¿quieres explicarme qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Qué crees que puedo hacer yo? ¿Cómo te puedo ayudar? Y cuando tengamos estas cosas claras, a partir de ahí, abordar. Pues mira, a lo mejor esa persona me dice, no, ¿cómo me puedes ayudar? Yo creo que escuchándome y tratándome como hasta ahora, o que a partir de ahora tú uses otro tipo de pronombre, que no me llames por la Arancha y que me llames por él, no sé, ¿vale? ujú, Escuchar lo que quiere esa persona y a partir de ahí trabajar con ello. Entonces, luego consultar con una persona profesional cómo podemos ayudar a nuestro hijo o nuestra hija a trabajar todo esto. Y de hecho preguntarle, oye, mira, como a mí probablemente es un tema que se me escape de las manos, ¿qué te parece si sí, buscamos conjuntamente una persona profesional que nos pueda ayudar en esta gestión? Que veamos cómo te puede ayudar a ti, por si hay dudas que le quieres hacer, por si hay cosas que no tienes claras, por si hay temas que necesitas indagar y demás, y yo también lo haré y estaré a tu lado y te acompañaré porque entiendo que para ti no es fácil y yo tengo desinformación sobre este tema. Entonces, vamos a abordarlo con alguien que nos pueda ayudar porque sí tiene herramientas y que no solo te dé las herramientas a ti, que me las dé a mí como madre, como padre, como familia, para yo poder comprenderte y estar a tu lado en este proceso. qué fácil lo veo, Arancha. O sea, es que sinceramente utilizar el sentido común es es la mejor de las opciones, ¿no? El
el tratar a la otra persona como si, bueno, pues con todo el respeto, ¿no? Y con toda, como nos gustaría que nosotros nos recibieran, ¿no? Ujú. Dice Elena, dice, tanta inmediatez se confunden a veces, porque es que venía de antes, decía, en esta época veo como no se tienen claro, tanta inmediatez se confunden a veces, bueno, pero sí que es cierto lo que dice Arantxa y yo estoy totalmente de acuerdo que cuando uno se siente un poco perdido hay que buscar la ayuda de un profesional, ¿no? Cuando uno le cuesta o entiende que, bueno, pues puede abordar la situación hasta aquí, pero a partir de aquí ya se siente un poco pues con falta de información, con falta de recursos, buscar la ayuda de los profesionales. Eso es muy importante. Exacto. Eh, No, perdón, lo que dice dime, Ana dime. del tema de la inmediatez que se confunden a veces, es verdad que al tener, lo que decíamos, no hay mucha información, o sea, mucha información, hay información, pero sesgada, mucha no hay, pero hay información, pero sesgada, ¿no? Y eso a veces Sí, es un problema porque cogen recursos que no saben de dónde salen, ni de dónde vienen, ni sea fuentes fiables o demás, y luego es como, ay, y si yo soy así, y si esto me representa, y si no, pues ante tener esa duda y ante poder generarse ese planteamiento, como dice Elena, puede ser que sea una confusión, puede ser que no lo sea. Y como no lo sabemos, como no partimos de ninguna base porque hay mucho desconocimiento, mejor abordarlo como yo te comprendo, te valido, te entiendo lo que tú me estás trasladando, no hay ningún problema, pero como yo no entiendo, porque es un tema que a mí se me escapa de las manos, vamos a abordarlo con una persona profesional que te pueda aportar esa ayuda y que pueda resolver tus dudas y aclarando pues todos esos conceptos que pues lo que dice, ¿no? Pues que sea una confusión, que no sea una confusión y también aclarando a las familias si es o no una confusión de esta inmediatez que tenemos a veces. muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Volvemos otra vez al tema de la adolescencia y volvemos sobre todo un poco haciendo referencia a los temas de agresiones sexuales que están habiendo últimamente, muchos, ya no, ni tan siquiera en la época de la adolescencia, o sea, nos los encontramos antes, ¿no? Hoy hablaba con mi hija, por ejemplo, del temas, situaciones en las que un niño a una compañera suya le introducía piedras en la vagina, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo, situaciones que probablemente son totalmente inconscientes por parte de esos niños, pero que las hacen, pues no sé, no sabría decir, como imitación, probablemente porque han visto una película porno a través de algún dispositivo al que han tenido acceso y no han sabido ni cómo siquiera. ¿Cómo podemos abordar este tipo de situaciones? Porque realmente nos encontramos en los medios de comunicación situaciones complicadas y decimos, qué barbaridad, qué falta de, yo qué sé, de comunicación con esos niños y nos podemos encontrar que cualquiera de nuestros hijos, si a lo mejor no ha habido esa educación, esa, esa dedicación o esa no, vamos a decirlo de otra manera. Bueno, pues simplemente que no hemos estado al día en estas cosas, hemos tenido dificultades a la hora de recibir nosotros esa información. Pensamos que es algo que no les toca todavía porque son muy pequeños y no tienen nada todavía de que les hablemos de sexualidad o que les hablemos de determinadas cosas y a lo mejor se encuentran con que un compañero pues les enseña una película porno y ven determinadas situaciones y se piensan que son algo totalmente normal. ¿Cómo podemos abordar estas situaciones, Arancha? Claro, el problema del porno es que está como, o sea, tampoco quiero demonizar el porno, ni mucho No, menos, no, porque al no, no, final, no, claro, yo tampoco lo pretendo, ¿eh? Tampoco lo pretendo porque puede ser una herramienta exacto, para eso es lo que unas estoy, personas, exacto, puede ser claro. una herramienta para buscar intimidad, el deseo sexual, para muchísimas, para fantasías, Para para muchas muchísimas cosas, cosas, y también puede ser una claro. herramienta para mostrar lo que no es la realidad. Yo cuando hablo del porno con adolescentes, infantes y demás, siempre les digo lo mismo. Digo, ¿vosotros os gusta Marvel? ¿Os gusta Thor? ¿Os gusta Spider-Man? ¿Os gusta? ¿Verdad que entendéis que después de ver Spider-Man no vais a salir a la calle, vais a hacer No te así vas a y eso lanzar te por puede la dañar? ventana, claro. Exacto, lo entendéis, ¿no? Entonces vais a entender que el porno es exactamente lo mismo, que es una película de fantasía y de ficción. O sea, es algo que no es la realidad y es algo que no os vais a encontrar el día de mañana. Por lo tanto, si vais a buscar porno para entender como una guía sexual de qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, y qué es lo que busco y qué es lo que me voy a encontrar el día de mañana
cuando tengas relaciones sexuales, ese no es el lugar. No lo es, no lo es una película. Es una película que para nada se ciña a la realidad, porque luego encima se encuentran cuerpos que son, eh, o sea, pueden tener ellos mismos o ellas mismas cuerpos que no son normativos o que no se esperan que sean, ¿no? Entonces, no se valoran ni se contemplan en la pornografía la diversidad corporal ni la diversidad sexual. Por lo tanto, no os penséis que lo que vais a ver en el porno es lo que vais a encontrar el día de mañana. Entonces, educarles ya desde antes y si les ha hecho el poder proporcionarles esta pincelada de, oye, el porno está genial como recurso para las fantasías, como recurso para el deseo sexual, pero es una película. Por eso se llama películas pornográficas, porque no son para nada la realidad. Repito, tú no vas por la calle después de ver a Spiderman haciendo así, pensándote que te vas a ir a la telaraña y que vas a volar el edificio. Por lo mismo con el porno. No va a ser igual. O sea, para nada. Para nada lo que te vas a encontrar en tu relación sexual el día de mañana va a ser lo que tú ves en una película porno. Y hablarles del consentimiento. Evidentemente, que es lo que decía antes, ¿no? Cuando yo le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija, perdona, es que te puedo lavar la vulva mientras te estoy duchando, prefieres hacerlo tú, ¿no? Que ahí estoy hablando del consentimiento de lo que él quiere o ella quiere y puedo yo hacer. Por lo tanto, cuando tú hables con otra persona sobre su vulva, sobre lo que sea, vas a poder preguntarle y yo, como persona, no quiero tener relaciones sexuales con nadie sin un consentimiento activo y entusiasta. O sea, y yo no quiero que alguien tenga relaciones sexuales conmigo con un, bueno, venga, vale, va, tengamos relaciones sexuales. No, no. Yo quiero que alguien tenga ganas, realmente se muera de ganas por tener esa relación sexual conmigo y que sea un sí entusiasta y con ganas. No con, bueno, venga, vale, va, sí. No, a mí eso no me vale. Exacto. Yo quiero que sea un sí entusiasta, que le ponga ganas, que me diga, pues sí, me apetece tener ganas, pues me apetece tener esa relación sexual contigo, tengo ganas, de verdad quiero. Y ahí yo voy a querer tener una relación sexual contigo. No de otra forma, ni voy a buscar otra forma de convencerte o de persuadirte o de, venga, va, que no pasa nada, un poco. No, no, no. O sea, yo quiero que te mueras, entiéndeme, que te mueras de ganas De ganas, por tener una relación sexual conmigo. Si no, no no hace encuentro falta. ningún sentido a tener una relación sexual. ¿Para qué? O sea, ¿qué finalidad hay? Claro. Hay un tema que es, bueno, pues es un tema muy necesario a la hora de mantener, sobre todo en el momento en el que vivimos Sí, actualmente, ¿no? En la que, bueno, pues se viven con mucha más libertad las relaciones sexuales, pero las medidas de protección no se están teniendo, por lo menos últimamente no se están teniendo, o sea, no se tienen muy en cuenta o no se les da suficiente importancia, ¿no? Hubo una época en la que las enfermedades de transmisión sexual o enfermedades, sí, de transmisión sexual, como el SIDA, por ejemplo, generaban mucha alarma social, se les tenía mucho miedo y quizá hasta mucho respeto, y parece como que hemos vuelto otra vez a, bueno, pues como que hay diferentes enfermedades como el SIDA u otras enfermedades que, bueno, pues que hay medios para curarlas o que te las puede quedar como una enfermedad crónica y no te vas a acabar muriendo finalmente por ese tipo de enfermedades, bueno, pues como que no se le da suficiente importancia, ¿no? A la protección. ¿Cómo podemos abordar este tema con nuestros adolescentes, teniendo en cuenta que la mayoría de las familias no hemos hecho ese trabajo de educación sexual desde la infancia? ya te entiendo. Yo muchas veces pienso que no es que se... O sea, la cosa es que sí que se le da importancia en según qué etapa de la vida, ¿no? Según qué etapa tú te encuentres. eh, Como es un tema que sigue siendo algo que alguien tenga SIDA, no vayas diciendo, hey, tengo SIDA, ¿no? No es algo que pase. Ya, Entonces, lo que creo que es importante es, uno, concienciar a los adolescentes de que es algo que puede pasar, porque no son conscientes. O sea, realmente no hay conciencia de qué situaciones se pueden llegar a generar con todo esto. Y realmente es importante que lo sepan y que lo valoren. A lo mejor dicen, no, sí, pero no use protección, pero bueno, que no se puede quedar embarazada porque tenía la regla. ¿Y qué tendrá que ver? Que tenga la regla con que no se pueda quedar embarazada. Esto para empezar. Y segundo, no solo es la regla lo que puede pasar, ¿no? El otro día una madre me decía, es que a mí lo que menos me preocupa de todo es que mi hija se quede embarazada. O sea, mi menor preocupación de todas es que se quede embarazada. Con todas las cantidades de infecciones de transmisión sexual que existen, quizás lo que menos me importa es que
mi hija se queda embarazada, ¿no? Eso es como su menor preocupación de todas. Y yo decía, claro, es que con tantísimas cosas que pueden llegar a pasar y que no son conscientes, y esa es la cosa, que debemos, Claro, es la falta de conciencia, efectivamente. por eso es como llegar al punto de concienciar a las personas adolescentes de qué nos podemos encontrar si tenemos relaciones sexuales sin preservativo, ¿no? Al final es así y es la realidad, porque muchas veces es como viene a una consulta y es como, "Ay, pero no, porque hice la marcha atrás y pues no pasa nada. Y, bueno, no pasa nada, Mm. ¿para qué? ¿Para un embarazo? Discrepo. Y para infecciones de transmisión sexual, todavía discrepo más. Ah, pero Claro, eso no puede, no puede pasar, sí, sí puede pasar, es algo que pasa. Tú les enseñas datos, les enseñas imágenes y ahí ya la cosa cambia. Porque les generas ese clic y ese cambio de mentalidad de, ostras, es que esta persona puede ser yo el día de mañana. El día de claro. mañana puede ser yo, el de esta fotografía, el día de mañana puede ser yo el que tenga esta transmisión, esta infección de transmisión sexual. Y ahí es cuando dicen, ostras, pues es verdad, es real que esto puede llegar a pasar. Y si las personas que padecen infecciones de transmisión sexual fueran como, no fuera un tema tabú, ¿no? Y no hubiera tanto como vergüenza sobre este tema y se trasladara mucho más, sería mucho más visible y mucho más fácil concienciar a la población más joven de todo lo que está pasando y de la realidad que es el día de mañana, porque yo tengo pacientes que vienen a la consulta porque pues están gestionando como este duelo de ahora tengo una infección de transmisión sexual y no sé cómo gestionarlo y no quiero decirlo porque me da vergüenza y es un duelo porque he perdido una parte de mi sexualidad que no voy a recuperar. Entonces es como todo un trabajo que tengo que hacer también con estas personas porque es difícil el poder abordar esto. Porque es como pues una parte más de la sexualidad que además desde la sexualidad ya es tabú y es vergonzosa, pues súmale que las infecciones de transmisión sexual son mucho más vergonzosas, mucho más culpabilizantes y cuesta mucho más gestionar en consulta. Claro, esa es la parte del estigma que supone también el tema de la sexualidad, ¿no? Ujú, El exacto. tema de cómo, o sea, cómo nos mostramos frente a los demás si yo asumo que tengo una enfermedad que he adquirido, y, bueno, y es por todo el estigma que supone el tema de la sexualidad en sí mismo, ¿no? Todo lo que hemos vivido durante bueno, pues la vida de nuestras generaciones anteriores, ¿no? Exacto. Eh, Mira, aquí Elena dice, yo he acompañado a mi hija con infección Ujú. y me lo ha dicho y punto, pero hija, ¿te apetece? Es que no acabo de entender bien esto que dice, ¿te apetece? Pero, a ver, respétate. Bueno, quiere decir Elena, entiendo que ella también, le gustaría, porque he visto algunos comentarios que ha hecho antes respecto a la inmediatez, a esta forma de relacionarse sexualmente de una forma, bueno, pues si quieres, sin pensar demasiado en las consecuencias que te puede traer. Lo que pasa es que también aquí hay un componente que hemos heredado de cultura, o sea, de generaciones anteriores, ¿no? De el tener una pareja para siempre, pero creo que este no es el tema que queremos abordar hoy, ¿no? Pero el tener una pareja para toda la vida y ahora estas cosas han cambiado, tenemos una libertad sexual, utilizamos el sexo para más cosas que para procrear, ¿no? Que es una de las funciones, bueno, pues que pues por religión y por aprendizajes de nuestra cultura, pues han llegado hasta este momento, Claro, ¿no? Pero sí que hay como esa controversia entre qué es o sea, para qué nos relacionamos sexualmente, si por placer o porque forma parte de una convivencia o de una relación de pareja, pero yo creo que estos son temas que los podríamos tratar es en otra situación, ¿no? totalmente. Porque sería demasiado, es muy extenso y realmente daría para mucho. Eh, bueno, yo creo que ya te he hecho muchas preguntas de las que tenía. Hay una de las personas que me ha hecho una consulta cuando he comentado que teníamos este tema, me preguntaba precisamente esto, ¿no? Eh, cómo asumían las personas jóvenes, las personas adolescentes, el tema de las relaciones personales y el sexo bueno, pues como una situación natural dentro de una relación personal y sentimental,
a través de las plataformas que hay de contactos, ¿no? Que hoy día las personas pues estamos buscando a lo mejor una pareja o una relación sentimental, conocemos a alguien a través de una plataforma o a través de otro sistema y automáticamente ya empezamos a tener relaciones sexuales sin nada más, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí habría que valorar también cuánto estamos de cerca o lejos de esa cultura que teníamos, o sea, que nos han trasladado desde nuestros ancestros y la religión, el peso que ha tenido en nuestra sociedad y en nuestra cultura, y si realmente estamos de acuerdo con ello o queremos romper con todo eso o queremos tener una relación equilibrada con, con nuestra vida sexual y nuestra vida sentimental, ¿no? No sé si te gustaría decir algo respecto a este tema. Opino exactamente igual. Al final, si una persona tiene ganas de tener relaciones sexuales, y repito, de forma consentida, consensuada, y lo que he dicho Efectivamente, antes, yo siempre hablo desde el respeto, desde el respeto y desde la voluntad personal. bueno, es que si no hay consentimiento ya no es una relación sexual y pasamos a hablar de abuso y de términos legales, entonces ya es otro paradigma. Por lo tanto, basándonos Efectivamente. en eso, cuando una persona decide tener una relación sexual con otra persona porque realmente tiene ganas, porque quiere, porque no hay una presión externa de, ostras, es que tengo, me lo invento, tengo 16 años y mi mejor amiga ya tiene relaciones sexuales y mi prima también y es que, claro, mi amigo también, pues es Y que yo ahora no ya me he me toca a estrenado mí. todavía. Exacto. Y yo no he perdido esa virginidad, que es lo que decía antes, ¿no? Esa etiqueta que se nos pega como para precintar o desprecintar algún objeto que no tendría que ser así, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tengo esa presión externa, debería valorar si realmente yo quiero tener esa relación sexual o no. Si no hay esa presión y realmente quiero tener esa relación sexual, vale, voy a ver cómo puedo tenerla de la forma más saludable posible, con seguridad, con prevención de cosas que puedan llegar a pasar y, evidentemente, comunicándome todo el rato con la persona con la que yo decida compartir esa relación sexual, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, poniendo mis límites y que sabiendo que en cualquier momento de la relación sexual puedo decir, oye, hasta aquí, me apetecía en un momento, pero ahora mismo que hemos empezado, ya no me apetece, lo siento mucho, me voy a ir. Y ya está, y no pasa nada. Y eso les puede pasar a todos porque el deseo no es algo lineal, sino que es algo que sube, que baja, que viene y que va, y que no pasa nada. Es que de verdad no pasa nada porque en un momento de la relación sexual digamos, pues sí, yo cuando me he llegado tenía ganas y cuando hemos empezado tenía ganas. Pero el momento en que me encuentro ahora es un punto que no me apetece y quiero pararlo. Siendo consciente de todo esto, si tú quieres tener una relación sexual, tenla. Y lo dicho, romper con todo lo que veníamos de atrás, porque ya hemos visto que lo que nos viene como heredado de todo el tema de la religión y demás, nos lleva a una sexualidad pues menos placentera y satisfactoria. Por tanto, vamos a tratar de romper con estas cosas si deseamos romper con ellas, si deseamos seguir con una relación para toda la vida porque es algo que nos gusta, porque nos mueve, porque demás, genial, adelante. Entonces, a raíz de ahí yo decido qué es lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer y me muevo según mis valores morales, éticos y lo que a mí me Total, apetece poniendo límites en cualquier momento que yo desee. total, total. Mira, aquí nos ha entrado una pregunta que se sale un poquito de los márgenes que teníamos hoy para hablar. No sé si tú tienes debajo, en la parte Sí, inferior derecha, no, derecha, un interrogante. Si abres el interrogante, no sé si las ves. Dice, ¿por qué desciende el deseo sexual en las parejas de cierta edad? vale. Eso ya vendría a ser intuyo, porque de cierta edad intuyo que es cuando las parejas llevan como más tiempo Sí, teniendo relaciones sexuales, por seguramente lo tanto, sí. puede ser que haya un matrimonio, Bueno, mira, para empezar, las personas que con el tiempo, relaciones que llevan como mucho tiempo juntas, que llevan compartiendo desde hace tiempo sexualidad, muchas veces, como he dicho, el deseo no es algo lineal y no es que si yo toda mi vida mi deseo ha sido así, es que siempre va a ser así. No, hay épocas, hay momentos y situaciones. Si le sumas el matrimonio, la convivencia, los hijos o hijas, son tiempo, los hijos e hijas al final son una suma de tiempo que yo tenía antes con mi pareja y que ahora ya no tengo, Ya del lo cual no tengo. dispongo porque hay otras prioridades y otros aspectos de mi vida, más el ámbito laboral, más las responsabilidades que pueda llegar a tener. Son muchas cosas que se le van sumando al tema de la sexualidad que puede hacer que el deseo vaya disminuyendo. ¿Es algo normal?
sí, es algo totalmente comprensible y que le puede llegar a pasar a todas esas parejas en algún punto de su vida. Y no pasa nada por ello. Es algo es un motivo de consulta más común del que nos pensamos. Y hay Ya, mucha gente que me ha dicho como, es que claro, hace 5 años teníamos relaciones sexuales, pues cada semana teníamos una y ahora hace pues ya un año que tenemos 2, 3 relaciones sexuales al año. Entonces yo siempre pregunto, ¿eso es un problema para vosotros? O sea, realmente os genera como controversia y hay gente que me dice, no, pero no es normal, ¿no? Porque claro, si lo normal, ¿cuál es la media de relaciones sexuales al año? Y yo les miro y digo, ¿cuál crees tú que es la media de relaciones sexuales al año para ti? Porque claro, la media para una pareja puede ser una cosa, pero hay parejas que son asexuales. Para esa pareja entonces quizás es ninguna. ¿Qué quiere decir la media? La media no quiere decir nada. Eso es un número estadístico que no implica qué es lo normal y qué es lo no normal. ¿Vale? Entonces, basándonos en esto, si a vosotros realmente os genera un malestar y un problema, vamos a tratar de gestionarlo para que esa problemática pueda resolverse a lo largo del tiempo y que claro, estéis bien, que os genere un bienestar. Si no os genera ningún problema, es que poco más puedo aportar, de verdad. claro, No pasa nada. total. Lo que sí podemos aportar es romper con esos tabús y los estereotipos, ¿no? De, pues es que, claro, lo normal es tener tantas relaciones al año. No, es que no es normal que no haya deseo. Vamos a romper con todos estos estigmas, estos estereotipos que nos hemos creado, de esos prejuicios que tenemos en nuestra mente y que se nos han inculcado a nivel social. Rompemos con ello y a partir de ahí empezamos a trabajar todo lo demás. Total, total. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Bueno, creo que nos estamos alargando un poco, no sabía cómo decirlo, nos estamos alargando un poco. Vamos a dejarlo aquí, si te Sí, parece. A mí me ha sí. parecido súper interesante la charla que hemos tenido. Me hubiera gustado poder preguntarte más cosas porque tengo más cosas para preguntarte, pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque el tiempo no da para más. Vale. Muchísimas gracias, Arancha, Gracias a ti. por el tiempo que nos has dedicado, por la experiencia, por la claridad con la que hablas, porque seguro que te has encontrado a lo largo de tu desarrollo profesional, pues bueno, no es un campo fácil, teniendo en cuenta de dónde venimos, y seguramente pues con el tiempo yo creo que vamos en buen camino, yo creo que vamos a un camino mucho mejor, ¿no? Porque hay más información, porque hay más apertura, porque la mirada se abre, pero aún así hay un camino largo porque tenemos que tomar conciencia de que tenemos que aprender, tenemos que dejarnos aconsejar, dejarnos llevar por profesionales y hasta aquí quiero llegar, ¿no? Cualquier cosa que nos surja, cualquier inconveniente que nos surja, acudamos a un profesional. Y generalmente los profesionales, todos los psicólogos no se dedican a todas las cosas. No todos son especialistas en cualquier cosa. Así que vayamos a los especialistas que corresponde. Yo voy a dar voy a dejar en el muro, voy a dejar porque ahora nos estamos conectando con Anda Conmigo Lleida, Sí, que es el centro donde tú estás haciendo tu tarea profesional, ujú. pero voy a dar también tu perfil, tu cuenta, para Vale, que las personas que quieran, pues se pongan en contacto contigo también, si quieren súper. hacerlo. Pues sí, me parece genial. Y bueno, y me gustaría dejar abierto este contacto porque me ha parecido un tema súper interesante y creo que podemos hacer otras cosas cuando tú quieras. Así que Genial, me parece genial. muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un placer el poder hablar contigo. Muchas gracias a las personas que nos han visto y que nos verán, porque a partir de ahora esta charla quedará grabada. No sé si descargarla en Anda Conmigo o descargarla en tu cuenta. No sé si lo habéis hablado. Sí, anda conmigo, en principio lo colgaremos en el perfil de Anda conmigo. Vale, de todos modos lo podemos colgar en YouTube y tú puedes cogerla si quieres desde Vale, YouTube, ¿vale? súper, me parece genial. Vale, pues lo dicho, Arancha, muchísimas Vale, gracias. Un placer gracias. haberte conocido, un placer haber tenido esta charla Igual. contigo ¿Vale? y seguimos en contacto. Gracias a Vale, todas las personas que nos habéis visto. Un beso muchas grande. Buenas gracias. noches. Gracias, adiós, que vaya bien. Adiós.